Buenos días con todos, mi nombre es Jocelina Sosa Zavala. Les presento el trabajo de Furtenau y Abauset, que fue publicado en el año 2002 en el International Journal of Mineral Processing, titulado La eficiencia energética de la molienda en bolas en la comminución. Este artículo es una referencia fundamental en la ingeniería de procesamiento de minerales porque plantea una pregunta que parece simple, pero que durante décadas generó controversia: ¿qué tan eficiente es realmente un molino de bolas? La respuesta, como veremos, depende completamente de cómo se mida, y eso es precisamente lo que este trabajo viene a aclarar. La presentación está organizada en 20 bloques. Comenzaremos con el contexto industrial y energético, luego revisaremos las leyes teóricas de comminución, el problema central que es la elección de la referencia de eficiencia, los experimentos realizados, los resultados con cuarzo y vidrio, la estrategia de mejora disponibles, y terminaremos con conclusiones e implicancias prácticas para la industria. Sin más preámbulo, vamos a comenzar. Para entender la importancia de este artículo, primero hay que mencionar el problema. En 1976, la trituración y molienda de minerales consumía el 3.3% de la electricidad mundial. Solo en Estados Unidos, en 1978, fue el 1.3% de toda la energía del país, que se destinaba a procesos de comminución. Estamos hablando de miles de millones de dólares en energía eléctrica. Históricamente, la eficiencia de los molinos de bolas se reportaba en el rango de 0,1 a 1%, un número catastrófico que generó décadas de pesimismo sobre la posibilidad de mejora. El objetivo de este artículo es demostrar que ese pesimismo no estaba justificado. El problema no era el molino, era la forma que se medía su eficiencia. Los materiales elegidos para el estudio son cuarzo, vidrio sodo cálcico, y ambos muy bien caracterizados en la literatura científica, lo que permite comparaciones directas y confiables. Existen 4 marcos teóricos principales que la ingeniería ha usado para entender y predecir el consumo energético en la comminución. La ley de Richter, en 1867, establece que la energía requerida es proporcional a la nueva superficie creada. Es la más antigua y, como veremos, todos los experimentos del artículo confirman eso. La ley de Kick de 1885 dice que la energía depende de la relación entre el tamaño inicial y final de las partículas. Es útil para trituración primaria, donde la reducción de tamaños son grandes. La ley de Bond, en 1952, es la más utilizada industrialmente hoy en día. Es empírica, basada en World Index de Bond, y funciona bien para la molienda intermedia, pero no tiene una base sólida en física de fractura. Y finalmente, el enfoque de Schooner, de 1972, que es la base de este artículo. Schooner propone que el límite superior realista de eficiencia es la energía necesaria para romper una partícula individual sin ninguna pérdida por fricción o interacción entre partículas. Este último enfoque es el más riguroso físicamente y es el que los autores adoptan como referencia. Este es el núcleo conceptual del artículo. La misma máquina, el mismo proceso, puede tener 3 cifras de eficiencia completamente diferentes según que usemos como referencia. Con la referencia 1, la energía libre superficial, la eficiencia del molino de bolas es apenas del 0,1 a 1%. ¿Por qué es tan baja? Porque la energía libre superficial solo mide la energía de enlaces químicos que se rompen al crear una nueva superficie. Esto es una fracción minúscula de la energía total involucrada en fracturar la partícula real. Con la referencia 2, la energía necesaria para romper una partícula única por compresión, que fue medida en el laboratorio, la eficiencia sube a un aproximado de 15%.
Esta referencia ya incluye la deformación plástica, el calor en la punta de la grieta y la pérdida inelásticas reales del proceso de fractura. La referencia 3, la compresión de la distribución de tamaños del producto del molino con la de rotura de partícula única, llega a una eficiencia a 25%. Esta sube. Esta es metodológicamente la más robusta porque compara los resultados reales de molienda con el mejor caso posible físicamente. En conclusión, elegir la referencia incorrecta puede hacer que un molino razonable, eficiente, parezca completamente inútil energéticamente. Y eso fue exactamente lo que ocurrió durante las décadas de las industrias. Para entender por qué la energía libre superficial es una mala referencia, necesitamos entender qué sucede cuando una partícula se fractura. La energía libre superficial es la energía de los enlaces químicos que se rompen al crear una nueva superficie. Para el cuarzo en vacío, este valor es de 2000 megajoules por metro cuadrado, pero en presencia de aire con humedad baja a 480 y a 690 megajoules metros cuadrados, y en agua líquida cae de 340 a 390 megajoules por metros cuadrados. Con Bryce y Walsh, en 1962, midieron experimentalmente la energía superficial del cuarzo en aire mediante exfoliación controlada y obtuvieron aproximadamente 500 megajoules por metros cuadrados. Este es el valor de referencia que usaron los autores para los cálculos de eficiencia tradicional. El problema es que una fractura real, la energía libre superficial, es solo una fracción pequeñísima de la energía total consumida. El resto se disipa en deformación plástica, calor en la punta de la grieta, ondas elásticas y energía cinética de los fragmentos. Hasta el 97 y 99% de la energía de fractura se pierde. Un dato muy importante es que en la industria el molino de bola, las grietas, se propagan a velocidades de alrededor de 170 centímetros por segundo. A esa velocidad el ambiente no tiene tiempo de influir en la punta de las grietas, por lo tanto usar la energía superficial en vacío o en agua como referencia no tiene ningún sentido físico para las condiciones reales de la molienda. A lo largo del siglo XX, distintos investigadores desarrollaron aparatos para medir con precisión la energía necesaria para romper una partícula individual. Estos experimentos son la base de la referencia propuesta por los autores. Primero vemos Gross y Zimmerle en 1930 usaron un aparato de pistón dado para romper cuarzo midiendo la nueva superficie por disolución en ácido fluorhídrico. Es la primera investigación sistemática del tema. Después vemos a Hackey en 1943 usó una trituradora de impacto de péndulo de diseño especial, midiendo la superficie por absorción de gas. Este fue su trabajo, fue una gran referencia de rotura de impacto. Y Schunert diseñó un molino de rodillos montado rígidamente que permite romper partículas individuales de manera consistente, con resultados idénticos a los obtenidos de una máquina de prueba en laboratorio, ¿no?, de materiales. Este aparato fue usado extensamente por Furtenau y Capot. Y luego vemos la celda de carga ultra rápida desarrollada por la Universidad de Utah. Fue el primer dispositivo en medir la precisión de la energía de fractura bajo condiciones de impacto similares a la de un molino industrial actual. Mide simultáneamente la energía de fractura, resistencia, rigidez de la partícula, pero los experimentos más relevantes para este artículo son los de Bernström, que comprimió esferas de vidrio encapsuladas en gelatina, con lo que evita que los fragmentos se rompan, obteniendo así una medición limpia de la energía de ruptura de primera fractura. Este de Bernström fue desarrollado en 1961 a 1963.
En eficiencia por área superficial en cuarzo. En esta tabla resume el primer análisis de la eficiencia del artículo comparando distintos métodos de comminución de cuarzo en términos de la nueva superficie generada por unidad de energía. Si usamos como referencia la energía libre superficial de cuarzo, medida por Bryce y Walsh, vamos a activar el puntero, que es 500 megajoules por metro cuadrado, obtenemos una eficiencia del 1.7% para el mejor caso de la ruptura de partícula única, hasta apenas 0.15%, como se ve aquí. Para el molino de bolas. El propio molino de bolas resulta ser el método menos eficiente de todos, pero los autores proponen un cambio de referencia. En lugar de la energía libre superficial, proponen usar la energía real de ruptura de partícula única por compresión, que tiene un valor promedio de 0.02 metros cuadrados por joule. Con esta nueva referencia, la eficiencia del molino de bolas sube a 0.15%, aproximadamente a 15%. Un cambio bastante notorio de dos órdenes, de dos magnitudes, que desde 0.15 a 15% es bastante, ¿no? Causado únicamente por elegir una referencia más realista, más real de la ruptura. El segundo enfoque del artículo para calcular la eficiencia por distribución en tamaños define una fórmula de la eficiencia energética, que sería energía específica de ruptura de partícula única entre energía neta del molino por igual X50, donde X50 es la ruptura de partícula única dividida por la energía del molino para producir el mismo X50, todo multiplicado por 100. Este enfoque tiene una ventaja clave que es independiente del método de medición del área superficial. Como vimos, tiene muchas fuentes de error y variabilidad, y los resultados son notables y consistentes entre investigadores y materiales diferentes, porque Furtenau y Kapoor con cuarzo obtuvieron 22%. Este mismo trabajo con vidrio sodo-cálcico, él obtuvo un 24%. Y Schunert había reportado entre 10 y 20%. Esta convergencia alrededor del 22 al 25% es uno de los hallazgos más sólidos del artículo. No es un resultado accidental de material específico o una condición experimental particular. Es una característica fundamental del molino de bolas como dispositivo de comminución. Para hacer su propia validación, los autores realizaron experimentos con vidrio sodo-cálcico, usando el mismo material de la misma fuente de Benson. Esto es crucial porque permite una comparación directa y confiable. La composición de vidrio que se tomó fue 72% óxido de silicio, 17% óxido de sodio, 5% óxido de calcio y 6% óxido de aluminio con óxido de manganeso. Las dimensiones del molino están entre 25.4 por 29.2 centímetros. La carga de bolas de 33 kilogramos de acero inoxidable con un diámetro de 2.54 centímetros, con una velocidad de 54 RPM en la molienda en seco. El tamaño de alimentación de la malla que tomaron fue de 8 por 10 con unas partículas que de entre 1.6 y 2.4 milímetros. La medición de las cargas de la celda de par de torsión es la que tomaron. Y potencia neta del molino 0.07 kilowatts. Análisis de producto, un tamizado en húmedo seco, más un BET de criptón en una malla de 400. Para algo más que agregar,
Como referencia usaron los datos de Bengtson, que ya se mencionó, sobre una rotura de esferas de gelatina, que proporciona la medición más limpia de la energía de primera fractura sin efectos de una distribución de los fragmentos. Aquí llegamos al resultado experimental más importante de todo el artículo, el que corresponde a la figura 8 del paper original. Al graficar la energía específica en función al tamaño AX50, tanto para la ruptura de partícula única en gelatina como para el molino de bolas. Se observa que la partícula única en gelatina tiene una pendiente de 1.0 y la de bolas 0.97. El paralelismo de estas dos líneas es un hallazgo fundamental porque significa que el mecanismo de rotura, la función de distribución de rotura, es esencialmente el mismo en ambos procesos. Lo único que cambia es la escala de energía. Para un tamaño mediano de un producto de 1 milímetro, la rotura de partícula única en gelatina requiere 0.35 kWh por tonelada, mientras que para el molino de bolas se requiere 1.45 kWh por tonelada, para lograr casi el mismo resultado, ¿no? La eficiencia neta del molino es entonces dividido entre 0.35 kWh por tonelada entre 1.45 kWh por tonelada, dividiendo y multiplicado por 100, sale exactamente 24%. Dado estas líneas que son paralelas y sale 24%, se mantiene constante para cualquier tamaño de producto X50. No es un resultado que dependa de las condiciones operativas del experimento, pero prácticamente no influye mucho. En esta diapositiva presenta los resultados del mismo experimento, pero evaluados por el primer enfoque, comparando la área superficial específica general. Los resultados con el vidrio sodo cálcico, ¿no? Los resultados que se muestran que la energía superficial específica del molino varía con el tiempo. Aquí observamos que en un minuto la energía aumenta a 107 joules por metros cuadrados con una eficiencia de 14%. En 16 minutos aumenta a 145 joules por metros cuadrados con una eficiencia que es menos 14%. Y en el tiempo de 275 minutos aumenta a 275 joules por metros cuadrados con una eficiencia del menos 7%. Esto, ¿por qué varía? ¿Por qué sube con el tiempo al área superficial? Porque a mayor tiempo de molienda, el molino empieza a remover más partículas finas y prácticamente a moler estas partículas finas, produciendo relativamente poca nueva superficie, una capa de superficie por la unidad de energía, ¿no? Y la eficiencia baja progresivamente. Comparando con Bergstrom, cuyo valor de energía superficial de fractura para compresión en gelatina es de 20 joules por metros cuadrados, la eficiencia de molino a un minuto de molienda es de 14, ¿no? El resultado confirma desde un ángulo independiente lo que ya habíamos encontrado con la distribución de tamaños. La eficiencia real del molino de bolas es de 14 al 25%, dependiendo del método de evaluación y las condiciones operativas que está presente. El artículo identifica tres estrategias principales para mejorar la eficiencia de la comminución. La primera es la molienda en húmedo. Es bien sabido desde los trabajos de Furtenau y Sullivan en 1962 que la molienda en húmedo es mejor y es más eficiente que la molienda en seco. Hay dos razones para esto. La primera razón es que el agua se absorbe sobre las nuevas superficies creadas durante la molienda, evitando que las partículas finas se aglomeren.
La aglomeración de finos es uno de los principales problemas de la molienda en seco, sobre todo porque los finos actúan como un colchón que absorbe la energía de impacto y protege a las partículas gruesas. La segunda razón es que los finos producidos permanecen suspendidos en el medio acuoso. Esto aumenta la probabilidad de que las bolas impacten sobre las partículas gruesas, que son las que se requiere romper en lugar de golpear finos, que ya están en tamaño del objetivo, ¿no? Respecto a los auxiliares de molienda, Futternaw demostró en 1995 que su efecto principal no es químico, sino reológico. Reducen la viscosidad de la pulpa, aumentan la fluidez de la carga y permiten una mejor distribución del tamaño de molienda. Un punto importante a la velocidad de propagación de grietas. En molinos industriales alrededor de 170 centímetros por segundo, el entorno no tiene tiempo de influir en el proceso de fractura. Por lo tanto, el efecto de molienda húmeda es de transporte y riología, no de fractura. La segunda estrategia de mejora surge directamente de los experimentos de Bernstein y tiene implicancias importantes para el diseño de máquinas de conminución. Cuando Bernstein comparó la rotura de esferas en gelatinas versus en un anillo de acero, encontró algo revelador. Los fragmentos producidos al romper en gelatina poseían una energía cinética significativa. Mediante fotografía de alta velocidad, cuantificó que el 45% de la energía de deformación inicial aparecía como energía cinética en los fragmentos. En la gelatina esa energía cinética se disipaba simplemente como calor, pero en el anillo de acero los fragmentos impactaban contra la pared y esa energía se utilizaba para fracturar secundariamente los fragmentos menores, ¿no? El resultado matemático derivado de la relación de Charles con un módulo de distribución unitario y la serie geográfica de Ray-Bray-Cage predice que la relación entre el módulo de tamaño en el anillo de acero y la gelatina deberían ser de 0,55. Es decir, el producto en el anillo es significativamente más fino que la misma energía inicial. La implicancia de diseño es directa. Si diseñamos una cámara de molienda que capture y reutilice la energía cinética de los fragmentos, la eficiencia energética del proceso puede casi duplicarse. Este es el principio conceptual detrás de varios diseños modernos de molinos de impacto. La tercera estrategia de mejora es quizás la más relevante para la práctica operacional inmediata porque no requiere cambiar ningún equipo. El análisis se basa en el modelo de balance de población, descrito en la ecuación 8 del artículo, que relaciona la tasa de ruptura. Esta es la ecuación de cada fragmentación de tamaño con funciones de ruptura y distribución del molino. Usando los parámetros obtenidos en los experimentos de molienda de bolas de vidrio y sodo cálcico, los autores simularon la operación en circuitos, cerrando con cribas de diferentes mallas. Como se observa acá, diferentes mallas. El resultado principal es que al aumentar la carga circulante, es decir, la proporción de material grueso que se recircula de vuelta al molino, la energía específica necesaria para producir un tamaño de producto dado disminuye significativamente. Cuantitativamente, aumentar la carga circulante del 50 al 500% mejora la eficiencia a un 36%. Esto sucede porque el producto fino sale del circuito con mayor frecuencia y la energía del molino se concentra en romper partículas que aún son más gruesas que el tamaño, del tamaño y del objetivo, ¿no? La conclusión práctica
sería que optimizar la eficiencia del clasificador, ya sea por criba, un ciclón, un clasificador de aire, y aumentar la carga circulante es una de las mejoras de eficiencia energética de menor costo disponible en una planta existente. Esta diapositiva nos permite poner la eficiencia del molino de bolas en perspectiva frente a otras tecnologías de reducción de tamaño. Los datos son el análisis de Stermet de 1975 usando el enfoque de energías asociadas a Carey y a Stermet. El molino de energía fluida tiene apenas 0,9% de eficiencia. Los molinos de atracción y de impacto combinados tienen entre 2,8% y 5,7%. Los molinos de bolas tricónicos, perdón, alcanzan el 7,3% y los molinos de rodillos de bolas llegan a un 13%. En el extremo superior, el molino de martillos oscila entre el 32% y la trituradora de rodillos alcanza un 88% de la eficiencia. ¿Dónde queda el molino de bolas? Bueno, queda entre 22% y 25%. Eso lo ubica por encima de los molinos de atracción y por debajo de los molinos de rodillos de alta presión, ¿no? Y aquí se explica la creciente interés en los molinos HPGR, que esto de alta presión, los molinos de rodillos de alta presión que funcionan con una eficiencia de 40 y 60% según Schunert, cuando se reemplaza una etapa de molienda de bolas de HPGR. No solo se ahorra energía por el mejor mecanismo de fractura, sino también porque se puede operar con mayor carga circulante de manera más eficiente. Esta tabla es una síntesis de todos los datos de energía superficial de fractura reportados en el artículo para cuarzo y para vidrio sodo cálcico, obtenidos de distintos métodos. El rango es menor desde 0,34% joules por metros cuadrados para propagación de grietas por tensión en vidrio en aire hasta más de 300 joules por metros cuadrados para la molienda en bolas, después de tiempos de molienda prolongados. Los valores por tensión, exfoliación controlada son los más bajos porque minimizan la pérdida inelástica. Okay. Los valores por comprensión e impacto son mucho más altos porque incluyen deformación plástica, calor, otras pérdidas. La clave para elegir la referencia correcta está en el modo de carga. La compresión, el impacto, son los modos que más se parecen a lo que ocurre dentro de un molino de bolas. Por tanto, los que proveen la referencia más relevante para calcular la eficiencia. Esto explica por qué los valores de Bernström de 20 joules por metros cuadrados para compresión de esferas en gelatina y de Schunert de 100 joules por metros cuadrados para partículas irregulares de cuarzo son los que los autores usan como línea base, no los valores de exfoliación de Stan o de Bryce Walls, sino los de Schunert. Los resultados de este artículo tienen 4 implicancias prácticas directas para la industria. Primera, justifican el rediseño de circuitos de convolución incorporando tecnologías de HPGR con una eficiencia de 40 a 60%, del molino de rodillos de alta presión que puede reemplazar o completar al molino de bolas en etapas de premolienda con ahorros energéticos significativos. Segunda, establecen un marco correcto para comparar tecnologías. Antes de comparar alternativas, es imprescindible acordar la referencia de eficiencia. Comparar con la energía libre superficial siempre dará números extremadamente bajos para cualquier máquina real, lo que puede llevar a rechazar mejoras en la realidad cuando son valiosas, ¿no?
Tercero, muestran que hay mejoras operacionales de bajo costo disponibles hoy. Aumentar la carga circulante del 50 al 500% mejora la eficiencia en 36%, sin cambiar ningún equipo, solo optimizando la operación del clasificador. Cuarta, proponen la Grindability, relación de reducción por unidad de energía, como la métrica de desempeño más adecuada para comparar molinos en lugar del simple consumo de kilowatts hora por tonelada. Conclusiones. Las conclusiones del artículo se pueden resumir en 5 puntos fundamentales. Primero, la eficiencia del molino de bolas depende críticamente de la referencia utilizada. Con la energía libre superficial es 0.15%, con la superficie de partícula única es 15%, con la distribución de tamaños de partícula única es 25%. El molino de bolas no es tan ineficiente como se pensaba. Segundo, la rotura de partícula única bajo carga de compresión es la referencia más justa, realista y metodológicamente correcta para evaluar la eficiencia de molinos de conminución. Tercero, la ley de Rittinger se verifica en todos los modos de conminución estudiados. La nueva superficie producida es proporcional a la energía en todos los rangos. Las pendientes cercanas de 1.0 en todos los gráficos confirman este resultado. Cuarto, hay margen real de mejora mediante molienda húmeda, diseño de dispositivos que aprovechen la energía cinética de fragmentos y circuito cerrado con alta carga circulante. Puede aportar hasta el 36% de mejora. Quinto, esta metodología aplica principalmente en materiales cuyo producto de molienda tiene una distribución de Gaudin-Schulman con módulo de distribución cercano a la unidad, como el cuarzo, el vidrio y la hematita. Para materiales con distribuciones diferentes se requiere un análisis específico. Para cerrar, el mensaje más importante de este artículo puede resumirse en una sola frase. El problema no era el molino, era la vara de medir. Durante décadas, la industria creyó que los molinos de bolas eran casi inservibles desde el punto de vista energético, la eficiencia, menores a 1%, Furneaux y Abauset demostraron que eso era consecuencia de comparar la máquina con una referencia físicamente inapropiada. Con la referencia correcta, el molino de bolas opera entre 22% a 25% de eficiencia respecto al mejor caso físicamente posible, un número razonable y comparable con muchos otros procesos industriales de transformación de materiales. Muchas gracias, quedo a disposición de cualquier pregunta por el chat. Más bien agradezco su tiempo por dedicarse a impartirnos enseñanza y mandarle saludos desde Perú hacia Chile. Muchos éxitos y espero compartir con ustedes otra vez en otras conferencias o eventos o clases que estén dictando. Nada, saludos, cuídense.